Hola despiertos, bienvenidos a Liberémonos de la Matrix. Como todos sabemos y lamentamos, actualmente Israel se encuentra en un conflicto con Palestina, que ha causado una devastación enorme. Y entre tanta información que está saliendo al respecto, hay muchas cosas que no se dicen sobre este conflicto, como por ejemplo la manipulación arconte que hay detrás del origen de esta disputa ancestral. Y es por eso que decidí hacer este video. Primero, ¿cuál es el verdadero origen de este conflicto? Muchos expertos dirán que esto se debe a una disputa territorial y por diferencia en las creencias de sus distintas religiones, el Islam y el judaísmo, y que todo comenzó desde hace más de 1000 años cuando las 12 tribus de Israel se dispersaron, en parte por disputas internas entre ellos y por la colonización de Babilonia. De esta manera, poco a poco los israelitas fueron expulsados de la tierra prometida. Otros conocedores dirán que este conflicto tuvo comienzo en 1948 con la creación del Estado de Israel impulsado por la ONU y los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en donde desplazaron a los palestinos de parte de su territorio para crear el actual Estado de Israel. Y aunque estas dos opciones pueden ser acertadas, como siempre ocurre en este canal, aquí tengo una opinión alternativa al origen de este conflicto, y para poder entenderlo, tengo que darles un poco de contexto histórico. Todo comienza con Abraham, quien recibió la promesa de Dios que haría de él una nación grande para poblar el planeta y así pudieran alabarlo hasta el fin de los tiempos, y su primogénito iba a heredar esta misión. Sin embargo, con el pasar de los años había un problema. Abraham y su esposa Sara no lograban tener hijos, a pesar de que Dios le había prometido que le concedería un hijo varón. Sara, preocupada por no cumplir con el mandato de Dios, le dijo a Abraham que procreara un hijo con Agar, una esclava egipcia. Y ahí nació el primer hijo de Abraham, al que le pusieron por nombre Ismael. Esto ocurrió cuando Abraham tenía 86 años de edad. Sin embargo, 14 años después, todo se complica cuando Dios le cumple la promesa de tener un hijo con su esposa Sara. Y es ahí donde nace Isaac, quien es reconocido como su primogénito. Y Agar e Ismael son desterrados al desierto, donde comienzan a tener descendencia. De esta separación de Ismael e Isaac, en donde nacen el Islam y el judaísmo modernos, ya que los árabes musulmanes consideran a Ismael como su progenitor, y los hebreos por su parte consideran a Isaac como su padre. De esta historia bíblica de Abraham y el origen de las religiones abrámicas, judaísmo e islam, me resaltan muchas cosas. La primera de ellas es la manipulación de este Dios que controla a Abraham y le da órdenes para que sea el fundador de una estirpe que lo va a adorar hasta el fin de los tiempos. ¿Notaron cómo esta deidad, a pesar de que le había prometido que iba a tener un hijo con Sara, no se lo concedió sino hasta después de haber tenido un hijo con la esclava Agar, complicando todo para que en el futuro hubiera esta división y confusión de la población en quién era el verdadero heredero de la promesa de Dios? Es como si todo esto lo hubiera anticipado a sabiendas de que en el futuro todo esto iba a crear disputas y caos, algo que por cierto les agrada muchísimo a estas deidades que llegan a comunicarse con ciertas personas, y que históricamente tenemos muchos ejemplos. Y por si fuera poco, esto no quedó aquí, ya que después de esta división de pueblos arábicos y hebreos, muchos siglos después, otra deidad se le apareció a otro hombre para acrecentar la división entre estas dos religiones. En el año 610 después de Cristo, el ángel Gabriel se le apareció a Mahoma mientras oraba en una cueva, y ahí le dio la primera revelación de Dios, de Alá, que significa el Dios. Aunque al principio Mahoma reaccionó de forma negativa a la revelación, se sintió desconcertado, atemorizado y regresó a su hogar con premura, temblando de pánico,
Más tarde comprendió que era un profeta de Dios y comenzó a predicar sobre las enseñanzas que le dio este ángel, y de esta forma divulgó que solo existía un único Dios verdadero, y así nació el Islam, que estaba basado en el Corán, la Biblia musulmana, que contiene los escritos que Mahoma recibió de Dios. Con esto acabaron con el politeísmo en Arabia y acrecentaron la división con los hebreos, ahora judíos, ya que en el Corán se cree que el verdadero heredero de la promesa de Dios es Ismael, el primogénito no reconocido de Abraham, e incluso se menciona que Dios puso a prueba a Abraham para que ofreciera en sacrificio a Ismael, y al ver que Abraham lo iba a hacer, demostrando su fe, le dio la promesa de la tierra prometida. Sin embargo, los hebreos creen que fue Isaac el que iba a ser sacrificado. Con este relato de los inicios del Islam, podemos darnos cuenta que nuevamente otra entidad, en nombre de Dios, manipula a Mahoma para que cree otra religión que va a estar en constante división con el judaísmo, por las diferencias arraigadas en sus orígenes y costumbres. ¿Por qué este Dios, que se supone es el mismo para ambos, haría esto? Enseñar dos creencias distintas para que lo alaben y entregar dos mensajes distintos a dos personas diferentes para crear dos religiones diferentes? ¿O acaso no se trata de la misma deidad? Son diferentes dioses los que han manipulado a estos dos personajes para mantenerlos en constante conflicto entre ellos. Aquí se ve muy claramente cómo la intervención de una entidad divina no humana ha manipulado a ciertos personajes claves para crear división y caos en la humanidad desde tiempos inmemoriales, con tal de mantenernos en una frecuencia baja, algo que les agrada muchísimo, por cierto. Así que mi opinión es que el verdadero origen de este conflicto proviene de la manipulación de estas entidades que solo intentan dividirnos, y vaya que lo han logrado a la perfección, ya que después de miles de años seguimos viendo cómo este conflicto ancestral promovido por ellos sigue haciendo estragos en la humanidad hasta nuestros días. Otra cosa de la que no nos cuentan sobre este conflicto es cómo fue posible esta incursión repentina del grupo Hamas, si Israel cuenta con una de las centrales de inteligencias más capaces del mundo, debido a su situación geopolítica, ya que está rodeada de enemigos. ¿Acaso no previeron este plan de ataque de este grupo? Muchos, y me incluyo, creemos que muy probablemente lo sabían y que lo dejaron pasar, ya que con esto tendrían el pretexto perfecto para recobrar el territorio de la Franja de Gaza. Ahora, esto me lleva al último planteamiento. ¿Acaso este grupo Hamas no previó las consecuencias que iba a tener este ataque, poniendo en riesgo este territorio que muy probablemente será recuperado por Israel? Todo esto se me hace muy parecido a un guión de Hollywood en el que los dos actores ya se saben sus diálogos. Hasta aquí dejo este videoprograma, como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo, y nos vemos en la próxima.